Hola, una vez más, bienvenido a poder estar juntos, ¿no es cierto? Crecer juntos, como siempre, es de nuestro agrado el poder estar transmitiendo un nuevo programa, los que nos compete en estar día a día al aire, en las redes sociales, ¿no es cierto? Es con el propósito que podamos crecer en Cristo, ¿no es cierto? Llegar cada día a la meta que es Cristo. Hay algo que hoy quiero compartir que se refiere a que todos hemos pecado, ¿no es cierto? Cuando Pablo nos indica en Romanos capítulo 3, nos habla específicamente que todos hemos pecado, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga el bien, todos hemos pecado. Y eso es lo que hoy quiero enfocarme en esta hora. Romanos capítulo 3, versículos 23. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos, entonces esta palabra es todo en general, todos pecamos. Ni siquiera uno en toda la humanidad existente ha habido, ¿no es cierto?, un justo, solo uno, que fue Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Jesucristo. Es decir, pues todos pecamos, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida, está en otra versión, en la NTV, nadie puede alcanzar la meta de Dios, el estándar de Dios, nadie puede alcanzar lo que exige Dios, y por eso es que de una u otra manera nadie pudimos cumplir ese estándar, nadie pudo cumplir esa meta establecida por Dios. Y por eso es que nadie puede jactarse, ni Abraham pudo jactarse por sus obras para haber alcanzado justicia ante Dios. No es por las obras, no es por el logro, no es por los méritos, no es por lo que uno hace, no es el humanismo, sino que es la gracia soberana de Dios. La iniciativa soberana de Dios no es mi iniciativa la que pudo alcanzar esa salvación. Esa iniciativa fue exclusivamente de Dios. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, sin embargo aún, que nadie merecía ser salvo, nadie merecía que nos perdonara nuestros pecados, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Con esta bondad tan grande que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo. Aún así, que nadie pudo alcanzar la meta establecida, que todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios no alcanza su regalo. Dios es bondadoso en darnos a su Hijo para que el castigo no llegue a nosotros, sino que llegase a su Hijo, no cayera la ira sobre nosotros, cayó sobre su propio Hijo. Dios nos declara justos por medio de Cristo, nosotros somos declarados justos. Por eso es que nadie, después de haber sido declarado justo, puede jactarse que es justo, que es santo, que ha alcanzado algo por sus méritos, porque solamente somos justos por la obra de Cristo. Entonces, muchas veces se nos olvida, muchas veces perdemos el horizonte del pretender que nosotros podemos congraciarnos, que es una palabra muy ocupada en mí, o hacerme el simpático con Dios para caer en gracia ante Dios. Dios tuvo gracia hacia mí, hacia ustedes, hacia la humanidad. ¿Y qué significa gracia irresistible? Es aquella gracia en que es un regalo que no merecíamos por ninguna parte, por donde nos miraran, no teníamos por dónde recibir ese regalo de salvación.
Entonces, aún así, nosotros dentro de esta gran buena noticia, haber sido convencidos por el Espíritu Santo, muchas veces pretendemos, creemos, nos jactamos de haber logrado algo, ¿no es cierto?, de haber sido justificado por mis méritos, de haber sido justificado, que yo alcanzo santidad, alcanzo salvación, alcanzo muchas cosas por lo que yo hago en la tierra. Una cosa en que mi instinto, guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el instinto de una persona cristiana es que haga buenas obras. No es para alcanzar algo, sino que es porque es parte de una persona, es el instinto, ¿no es cierto?, de la naturaleza viva de un hombre regenerado, de un hombre que ha sido, que Dios le haya cambiado de un corazón de piedra a carne. Eso es nacer de nuevo. Por eso es que el pueblo de Israel no pudo de ninguna manera, pudo amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, porque ningún corazón duro puede nacer de nuevo, puede amar a Dios con todo su corazón, amar a Dios con toda su alma, con toda su mente. Pero eso dice en los profetas, está dicho, ¿no es cierto?, que quien viene en día, afirma el Señor en Jeremías, viene en día, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con su antepasado. Ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Y por qué ellos rechazaron, ¿no es cierto? Porque ellos no quebrantaron el pacto, porque un corazón duro, una persona que no ha nacido de nuevo, un corazón no regenerado, uno no busca a Dios. Un corazón no regenerado, un corazón no de carne, transformado por Dios, no tiene apetito por leer la palabra de Dios, no tiene apetito por leer las escrituras. No hay un deseo de hablar con Dios, no hay un deseo de hacer las cosas que Dios, ¿no es cierto?, nos aconseja día a día. Dice, ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. A pesar que yo era su esposo, Israel quebrantó porque tenía su corazón duro. Afirma el Señor, este es el pacto que desde aquel tiempo haré, está hablando a futuro, ¿no es cierto? Aquí también es un tipo de la iglesia, haré, ¿no es cierto? Haré más adelante un pacto, que es el nuevo pacto que Cristo hizo con el Padre. En un pacto que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí está escondido el nuevo pacto, ¿no es cierto? Escondido el pacto, el nuevo pacto en el antiguo pacto. Está hablando, ¿no es cierto? Era la sombra de lo que venía realmente, de que Dios iba a colocar un corazón de carne, iba a colocar su espíritu en las personas y eso iba a favorecer. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, con toda esta bondad que no merecíamos, con toda esta gracia, con toda esta salvación, ¿no es cierto?, que no merecía, Dios aún así envió a su Hijo para salvarnos. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Estoy leyendo Romanos 3. Esta carta fue escrita por Pablo, obviamente que inspirada por el Espíritu Santo dentro de la cárcel. Una de las cosas que yo siempre digo, ¿no es cierto? Pablo no andaba mirando qué hotel llegar, de cuántas estrellas tenía, sino que yo creo que preguntaba, ¿alguien conoce la cárcel de tal ciudad? Porque era obvio iba a caer en la cárcel por el mensaje que traía. No era un mensaje simpático, no era un mensaje, ¿no es cierto?, que exaltaba el orgullo de los fariseos, que con sus obras ellos alcanzaban la justificación ante Dios y nadie pudo lograrlo.
Y por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Mire qué hermoso, cómo Dios miraba hacia el futuro, miraba a su Hijo, miraba al Cordero, miraba la sangre expiatoria, la sangre que nos iba a limpiar de nuestros pecados, que íbamos a ser justificados por la justicia de Cristo. Dios miraba hacia adelante, ¿no es cierto? Todo el pasado, miraba a Adán, miraba a Eva, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo paciencia, a pesar de todo, aunque Dios les mostró, ¿no es cierto?, cómo era el camino de tomar un cordero, sacrificarlo, y los vistió con el cuero, con la piel del cordero, mostrando a Cristo, mostrando a su Hijo, y mostrando también el camino que así era el camino de presentar un sacrificio, era la redención por un cordero, era la redención de derramamiento de sangre. Lo que hizo Abel siguió la enseñanza de que Dios le había enseñado a su padre y sus padres le habían enseñado a Abel. Mas Caín no dio el sacrificio del cordero, de la sangre, sino que dio del trabajo de su mano de la tierra, mas Dios remide, hemos sido redimidos por la sangre, aunque ese cordero no limpiaba el pecado de ninguna manera, pero era la forma que Dios tenía para que obedecieran, para mostrar lo que venía, para mostrar lo del futuro, que vendrá el día en que yo perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ello. Entonces ese era el camino que Dios había mostrado de presentar sacrificio. Era la mejor ofrenda, era la ofrenda en obediencia, que era el mensaje. Si aquí lo que prevalece es el mensaje que predicamos, que enseñamos, que discipulamos a la gente, es lo que enseñamos a la persona. Dice, porque miraba hacia el futuro, ¿no es cierto? Tuvo paciencia de no castigar, ¿no es cierto?, el pecado del pasado, ¿no es cierto? Porque miraba hacia el futuro, el tiempo presente. Dice, Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo. Y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo, es imparcial y declara justo a los pecadores, declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en su Hijo Jesús. ¿Cómo, de qué forma Dios nos puede declarar justo? Al creer que Cristo es el Cordero, el que limpia, el que justifica, el que lava y limpia de nuestros pecados, ¿no es cierto?, el que hizo la expiación completa. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Dice Pablo, por supuesto que no. ¿Pero por qué Pablo dice, podemos hacer ahora algo para que Dios nos acepte? ¿Para que Dios no alcance algo de Él? Sobre todo la salvación, sobre todo sus beneficios. Por supuesto que no, dice Pablo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque primero dice, todos pecamos. Y si Dios no nos castiga, si hoy Dios no manda su ira sobre nosotros, no nos castiga, es porque por causa de su Hijo Jesucristo, apañando la ira del Padre, no somos castigados. ¿Podemos nosotros ahora justificarnos? ¿Podemos jactarnos que somos justos, que somos espirituales, que somos muy buenos? Si somos pecadores, si todos habíamos pecado, todos habíamos quebrantado el pacto, todos habíamos fallado, ¿por qué ahora jactarnos? ¿Por qué ahora no reconocer que solo por Él yo soy justo? ¿Por qué no reconocer ahora que solo por las llagas de Jesucristo yo he sido sanado, ¿no es cierto?, de toda muerte,
de toda enfermedad, de toda maldición, de todo pecado, de toda muerte que me tenía en el pasado, ¿no es cierto? Cuando aún no se nos revelaba, se nos iluminaba la gracia irresistible, muy dicha, ¿no es cierto?, por muchos hombres, la gracia irresistible. Entonces Pablo termina y dice, ¿podemos gastarnos ahora? Si ya sabemos que éramos todos pecadores, y si ahora no lo somos por su Hijo, ¿podemos gastarnos que yo soy justo por lo que yo hago? ¿Por lo que yo estoy haciendo? ¿Dios me va a aceptar por lo que yo hago? ¿Por circuncidarme? ¿Por congregarme? ¿Por orar? ¿Por ayunar? No, esas cosas las hago porque es obvio que tenemos que hacerlas. Porque Él coloca el querer cómo hacer y Él va a colocar eso en nosotros. Vamos a crecer. Ahora, si no lo hacemos, tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la meta. Muchos tienen la meta de la salvación y la tienen inconclusa, la tienen como insegura. Nadie puede vivir tranquilo, seguro, con paz, sabiendo que en cualquier momento la puede perder. Se le puede escapar de la mano a Dios. Dios nos tiene de su mano aferrado y nadie las puede arrebatar. Todos pecaron. Pablo ya ha presentado todo su caso, ¿no es cierto? Y la conclusión es que todos hemos pecado. Y esto, ¿no es cierto?, no hay diferencia, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Romanos 1:18 nos dice de esta forma. 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso que el hombre es malo. Por eso que dice que como un Dios tan, como dice la canción de Rosana Contreras, como Dios siendo el sol de la mañana, tú das vida donde no existe nada y vienes al hombre malo y le ama, y obviamente si lo ama le dio salvación. ¿Hay alguna participación en nosotros ahí? No, de ninguna manera. No hay ninguna iniciativa humana en la salvación, ni en la elección, ni en la aceptación, ni en escoger a Dios, sino que todo ha sido iniciativa, 100% iniciativa del Dios soberano. Ahora, en todo esto, de todos los que pecaron, ¿Dios tiene alguna diferencia? No, puede ser judío, gentil, ¿no es cierto?, griego, romano, chileno, el que sea. Dios no hace distinción de persona, ¿sí? Tampoco dice que Dios voy a salvar a todos los griegos, voy a salvar a todos los judíos, voy a salvar a todos, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Dice que Él va a salvar a todos los que creen. Y esa es la diferencia. A todos los que creen. Dice que porque de tal manera fue el amor de Dios que ha dado a su Hijo para que todos, aquel que en Él creen, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. No se pierdan, sino que tengan vida eterna. Esa es una de las promesas, para que no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero ¿cuál grupo es? El grupo de los que creen. No es a todo lo que se le ha iluminado la gracia irresistible y soberana de Dios. Justificado. La palabra declarar justo a alguien, ¿no es cierto?, es perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. Es decir, ya no somos culpables, sino que toda la culpa cayó sobre Cristo, sobre Jesús, aún no siendo culpable, pero Él se puso en nuestro lugar. Toda la culpa, todo el castigo cayó sobre Él. Por eso es que dicen que la palabra de Dios dice que Él es el único camino, porque Él es el único que se puso en nuestro lugar. El único que se echó la culpa
por nosotros, no hay otro que no se haya echado la culpa ni el castigo sobre él que no haya sido Jesús. Por eso que Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. No hay otro camino y por eso dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el único que se culpó, aún no siendo culpable, se culpó de todos los pecados. Perdón de culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo al favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva. Esto suministra una justificación positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. De la única manera que podamos ser aceptados por Dios es recibir, ¿no es cierto?, la justificación de Dios. La justificación de Dios es ser declarado justo por Dios, creer en eso. Por eso solo somos aceptados por Dios. Podemos gastarnos que Dios nos acepta porque somos lindos cristianos, somos lindos hombres de Dios, somos los hiper megas ungidos de Dios. No, somos pecadores, somos malos. Si esa es nuestra realidad, lo malo de este mundo Dios escogió. Ahora, cuando digo lo malo de este mundo, no estoy diciendo que escogió a los puros borrachitos, a los delincuentes. Está hablando de gente que nunca ha hecho nada, ni ha asaltado, ni ha robado, ni ha asesinado, pero aún está en la situación de malo. Por cuanto todos pecamos. Porque muchas veces hay una mala interpretación, es decir, que Dios vino a lo malo, sí. ¿Por qué? Porque yo asalté, porque yo robé, porque yo era un borrachito, porque yo era agresivo, porque yo era así. Pero Dios vino a todos. Quizá nunca ha hecho nada, ¿no es cierto?, de que la justicia terrenal lo pueda tomar y meterlo dentro de una cárcel. No hay ningún castigo que se merezca a la persona para que entre a una cárcel, sí, pero ante Dios es malo, somos pecadores, porque solo por Jesucristo, por la justicia de Él, podemos ser aceptados por Dios. Por eso es que no es por obra humana, no es por la inteligencia, no es por los méritos humanos que somos aceptados, no es por lo que hacemos, recibimos el favor de Dios, o tenemos el favor de Dios, o Dios nos cae en gracia por lo que hacemos. No, Dios tuvo gracia por nuestro hermano Jesucristo. Dios halló gracia en María porque por gracia Dios escogió a María, porque todos hemos pecado. Por más que oremos, por más que ayunemos, que es muy bueno hacerlo y tenemos que hacer, es una demanda. Dios nos demanda orar, Dios nos demanda leer su palabra, porque ¿cómo voy a crecer si no leo su palabra? Es más, un corazón regenerado, un corazón de carne, un corazón que ha nacido de nuevo, su tendencia es orar, es leer, es estudiar la palabra, manejar la escritura. Todos debiéramos manejar la teología. Todos los hermanos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios debiéramos manejar teología. No somos maestros, quizás no somos los grandes maestros, ¿no es cierto? Pero manejar la teología, lo básico, todos debiéramos tenerla. Una de las cosas que nos llama la atención es que aprendemos más testimonio, aprendemos más cosas. Nos llamó más la atención de una predicación que no era un fundamento, más nos alejamos del fundamento, nos alejamos de la justicia de Dios, nos alejamos que es por gracia, y muchas veces hemos sido alejados de la gracia de Dios por pretender que nosotros somos lo que somos porque oro, porque ayuno, porque me congrego, porque diezmo, porque yo ofrendo. Eso es parte de un creyente. Eso es parte de la labor de un hombre que ha nacido de nuevo. Dios puede otorgar su justicia a todos los creyentes, a todos los que creen, no a todo el mundo,
a todos los que creen, tanto judíos como gentiles, porque todos los hombres, sin distinción alguna, han sido en absoluto incapaces de vivir conforme a los parámetros divinos. Yo sé que ofende nuestra humanidad, sé que ofende nuestro orgullo, sé que esto ofende nuestra vanidad, nuestra arrogancia, porque somos orgullosos. Lo débil, lo pobre, lo miserable de este mundo, Dios escogió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Podemos gastarnos? Me puedo gastar, me puedo gloriar en Cristo, que Él lo hizo. Pero gloriarme que yo lo hice, que Dios me aceptó por lo que yo hago, es delicado. Es delicado y atrevido. Es muy ofensivo eso. Esa es nuestra realidad. Entonces, el cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo. Dios nos declara justo solo a través de su Hijo Jesucristo. Nada más. No es por mí, no es por lo que yo haga, no es por cuántas cosas yo haga, porque no es por obra, es por fe. Somos justificados por fe. Santificación es una obra de Dios, no es una obra que nosotros hayamos hecho. Santificación es una obra de Dios para ser justo a quienes ya ha justificado, y aunque se diferencia de la justificación, siempre la sigue sin excepción alguna. Dios hace esto y lo hace gratuitamente, gratis, por su regalo, por su gracia. Esto es gratis. No tengo que pagar, no tengo que hacer algo, no tengo que manipular, no tengo que muñequear a Dios para que Dios me dé algo. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido. Al pecador, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, somos malos, y arrepentirnos. Y luego de haber sido limpiado y justificado, ojo, no tengo que gastarme. Siempre ha sido Dios, y siempre es Dios de principio a fin, que por Él estoy sostenido. Es solo por su gracia. Otro mensaje es antigracia. Es un mensaje que nos está edificando, no es un fundamento que los apóstoles dejaron establecido. No es el fundamento. Redención. Esto significa pagar, ¿no es cierto?, el rescate necesario para obtener la respuesta de la libertad de un prisionero esclavo. Eso es redención. Dios pagando para salir de la esclavitud, salir de la cárcel, y nos paga y nos hace libre para que podamos vivir en plena libertad. El único pago adecuado para redimir y pagar a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue Cristo Jesús, y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. El único que pudo satisfacer la justicia ante Dios perfecta fue su Hijo. Yo no puedo pretender con lo que yo haga, yo no puedo pretender que el congregarme, que el diezmar, y lo vuelvo a reiterar, esto hay que hacerlo. Tengo que dar de gracia de lo que de gracia he recibido. Tengo que congregarme porque es un mandato. Tengo que orar, lo vuelvo a repetir, no sé, está insinuando, está de una otra manera enseñando que no hay que, y tomamos lo que nos gusta, porque no nos gusta congregarnos, porque no nos gusta orar, no nos gusta leer y menos dar. Pablo trabajó en su profesión, Pablo trabajó en lo que
sus padres le enseñaron su profesión, mientras que hacía carpa, hacía vela para los barcos, se sustentaba su vida, su ministerio, haciendo carpa y haciendo vela. Mientras, por tanto, esperando que la gente creciera, madurara. ¿Sabía usted que a Pablo le sustentaron su ministerio, su vida en general? Por ejemplo, Epafrodito mantuvo su ministerio en recurso dándole a Pablo dentro de una cárcel. No estaba en una oficina sentado, no estaba, ¿no es cierto?, donde queramos, ¿no es cierto?, decir, donde nosotros pretendemos que ahí es donde se predica y ese lugar es un resultado, porque Pablo estaba en una cárcel. Pablo no tenía que tener un edificio, una infraestructura, que si la podemos tener, gloria a Dios. Pablo no tenía que tener una infraestructura para que pudiesen sustentar su ministerio, su vida, y no tan solo sustentar, sino que servirle dentro de una cárcel donde ahí mismo defecaba, comía, dormía, escribía. Luego con el tiempo Lucas tuvo que ir a escribirle las cartas. Lucas tuvo que dejar su profesión de medicina por escribir cartas, por estar ahí. Entonces hay muchas cosas que nosotros, Dios nos manda, todos Dios nos usa de distintas formas. Entonces, como personas que maduraron, que crecieron con el mensaje de las buenas noticias, comenzaron a madurar y comenzaron a entender, chuta, este hombre está predicando de gracia, este hombre está predicando de favor, este hombre está predicando que ya no es ciudadano romano, y tenían un montón de privilegios. El privilegio más grande era de ser romano, pero dijo, yo no soy ciudadano romano, soy de la ciudadanía del cielo. Mas eso lo tomó por estiércol. Yo soy de la ciudadanía celestial. Y muchas veces ocupamos versículos que Pablo escribió, no sé, porque tenemos un dolor de cabeza, porque se nos cruzó alguien, porque alguien no nos miró, y tomamos ese mismo versículo, que estamos tan lejos de la realidad que vivieron nuestros antepasados. Por eso es que es necesario poder sustentar las buenas noticias. Mucha gente sustenta lo que le gusta escuchar a sus oídos. Mucha gente sustenta lo que a ellos les gusta que le prediquen. Pero no les gusta que le prediquen que tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado cada día al tipo de Cristo. No les gusta a la gente eso. A la gente le molesta, a la gente solo le gusta que la motiven, que la animen. La palabra de Dios en sí motiva. Es decir, si Él dice que todos éramos pecadores, estábamos todos lejos, estábamos arrancados de la gloria de Dios, no podía entrar nadie a la gloria de Dios, más por su Hijo Jesucristo, haciéndose culpable por nosotros. Eso deberá ser una gratitud, una alegría y un gozo tan grande en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Es que no lo entendemos. ¿Cuál es el problema? Es que vivimos una vida desorientada. Fuimos declarados justos por la obra de Cristo. Declarado justo. Pasado por alto los pecados, ¿esto significa que Dios es indiferente al pecado? No. Dios no pone el pecado debajo de la alfombra, la tapa. No. Dios quitó el pecado, lo expuso, ¿no es cierto? Lo quitó y lo pagó. Eso es lo que hizo Jesús. Lo que no pudo hacer las ofrendas antiguas, los sacrificios, porque obviamente no podía limpiar
el pecado de la humanidad, un cordero. Ya no es el cordero de Israel, es el cordero de Dios, Jesús. Por eso que la Pascua, cuando cenamos, nos sentamos, ya nos recordamos ese cordero de Israel, ¿no es cierto?, que pintaron los dinteles. Recordamos ahora el cordero y la sangre de Jesús. No es el cordero de Israel, es el cordero de Dios, de nuestro papá. Y eso es lo que cada vez que cenamos recordamos eso. Que Él se hizo culpable por mí. Para yo ser justo y perdonado. Puedo jactarme, solo puedo gloriarme en Cristo. Puedo jactarme en algo, en que Dios me haya alcanzado algo para mí. Tengo que guardar silencio. Eso se llama jactancia, se llama soberbia. Y cuando el mensaje de gracia achica y apaga eso, nos ofendemos. La gracia ofende la humanidad, el humanismo orgulloso. La gracia ofende la soberbia, el orgullo, sobre todo en nosotros los líderes. La gracia y el favor que no merecemos y que nos diga que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, nos ofende. Como yo soy el ungido. Por tanto, todos somos ungidos. Todos somos llamados a ser ungidos. Todos somos los santos ungidos de Dios, los que hemos creído por gracia. No lo merecíamos tampoco. Él nos convenció, Él nos atrajo. No fue mi iniciativa creer, ni tener fe, ni aceptarlo, ni escogerlo. Fue iniciativa de Dios. El resto es humanismo. Esto no significa que Dios es indiferente ni va a pagar, ¿no es cierto?, el pecado. Dice, la justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado por Dios. Todo. Pero Dios tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia con Adán, Dios tuvo paciencia con Eva, mas los vistió con la piel del cordero, más los cubrió, los vistió. Él presentó un sacrificio. Había que creer, esa es la forma. No era para limpiar, sino que era el creer en eso, mientras llegaba el cordero original. Esto era la sombra. Esto era la sombra. Pero cuando yo me quedo hablando de la sombra, de la sombra y de la sombra, y no salgo de ahí y empiezo a crear, ser creativo con la sombra, no estoy entregando la buena noticia. Y eso es lo que tengo que separar. Hago una ensalada muchas veces de muchas cosas y no llego al objetivo que Cristo es la Pascua, es el sábado, es el descanso, y solo por Él soy lo que soy y soy lo que somos. Dios habría sido justo tan pronto con Adán y Eva pecaron en destruirlo y con ellos a toda la raza humana, pero en su bondad y paciencia Él contuvo su juicio durante una cierta cantidad de tiempo. Hasta que, porque Él estaba mirando a futuro, mirando a su Hijo, clavado en la cruz del Calvario, perdonando para siempre y nunca más acordando nuestros pecados. Pero había que tener una forma de creer, había que creer mientras, había que mostrar lo que iba a venir en una sombra, en un corderito. Con la mira de manifestar su justicia por medio de la encarnación, la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. Dios estaba mirando a futuro. El justo y el que justifica. Jesús nos justificó a nosotros los pecadores. La sabiduría y el plan de Dios, mire, la sabiduría y el plan de Dios le permitió castigar a Jesús en lugar de los pecados nuestros. Y así justificar a los que son culpables sin decidir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. Puso, en lugar nuestro, puso a su Hijo. ¿Qué mayor regalo? ¿Qué mayor satisfacción
Entonces Dios dice, ¿dónde está la jactancia entonces? Pablo lo dice. ¿Dónde está la jactancia? Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde está la jactancia? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Es una pregunta. No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Por lo que yo hago. Ahora actualmente, ¿no es cierto? Por lo que yo hago. Por mis buenas obras, por lo que yo hago. Yo soy aceptado solo por la obra de Cristo. Está basada en la fe, en creer en la obra de Cristo que me perdonó. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y no por obedecer la ley. Romanos 4 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Todo fue por la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, yo no trabajé por la salvación. Yo, ni tú, ni nadie, porque todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía justificarse a sí mismo, nadie podía trabajar en beneficio para que Dios nos aceptara, para que Dios nos diera su favor, para que tuviéramos la gracia alcanzada por nuestro trabajo. Como no trabajamos, fue Dios el que hizo todo, Él trabajó, Él hizo el trabajo. Nosotros lo recibimos gratuitamente. Hay tanto que decir, hay tantas cosas, pero hay muchas cosas que hacer también. No solo tenemos que hablar, tenemos que hacer. Mi motivación en que yo tomo un tiempo es para que podamos crecer en gracia, en fe, para que podamos crecer en Cristo. Y nunca más gastarnos. No pretendamos gastarnos. Ese es una soberbia humana, orgullo, jactancia, soberbia humanista que pretende de alguna otra manera sus logros alcanzados. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone. Oremos. Te quiero orar. Señor, gracias porque podemos entender, podemos comprender tu gracia, tu misericordia, tu favor, que todos habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria tuya, Señor. Por ti soy lo que soy lo que somos. Por ti hemos alcanzado salvación y justificación y aceptación. Por ti, Señor. Hemos alcanzado el favor de Dios solo por tu obra, no por nuestras obras. Bendigo a todos aquellos que están escuchando, que Dios pueda abrir nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para comprender y entender. Alcánzanos, Señor, esa buena noticia, Señor. Queremos entender, queremos comprender cada día más tus buenas noticias del Evangelio, de la gracia de Dios. Será hasta la próxima, desde Coyhaique, su servidor, Miguel Ángel Mendoza Rojas. Chao, chao.